Es un requisito ineludible para cualquier estudiante o profesional de la literatura. Regla fundamental: los verbos terminados en ser y sir. La inmensa mayoría de los verbos que terminan en ser o sir en infinitivo conservan la C en muchas de sus conjugaciones. No obstante, en la primera persona del singular, del presente, de indicativo y en todo el presente de subjuntivo, estos verbos cambian la C de la raíz por Z adelante de o A para mantener el sonido original. Por ejemplo, tenemos el verbo conducir terminado en CIR. Presente indicativo: yo conduzco. Pretérito perfecto simple: él condujo. Presente subjuntivo: que tú conduzcas. Tenemos el verbo traducir. El presente indicativo: yo traduzco. Pretérito perfecto simple: ella tradujo. Presente subjuntivo: que nosotros traduzcamos. Excepción importante: el único verbo terminado en sir o ser que rompe esta regla es agarrar o sujetar, que se conjuga como asas, etcétera, utilizando la S en la raíz y la C con la Z en la primera persona. Esta alternancia fonética es esencial para el español y se clasifica como una irregularidad ortográfica común en los verbos de la segunda y tercera conjugación. El fenómeno del cambio ortográfico: la Z y C en verbos terminados en zar. Los verbos de la primera conjugación que terminan en zar sufren un cambio ortográfico obligatorio al conjugarse en ciertas formas. Este cambio de Z por C se produce exclusivamente cuando la disinencia verbal comienza con la vocal E. Esta modificación asegura la conservación del sonido de la Z original, ya que la Z nunca precede a la E o I en español normativo. Tenemos, por ejemplo, el verbo analizar. Es un infinitivo con Z. Presente subjuntivo: al entrar en contacto con la vocal E, la Z se convierte en C. Por ejemplo, que yo analice, que tú analices y que él analice. Imperativo negativo. El imperativo negativo también exige el cambio ortográfico, ya que se forma con el presente del subjuntivo. Por ejemplo, no utilices y no almuerces. Este es el punto clave para evitar faltas en la escritura académica, siendo análisis una falta común que debe corregirse. El uso específico de la S en verbos conjugados. Un estudiante que me ayude leyendo, por favor. El uso específico de la S en verbos conjugados. Aunque muchas reglas se centran en el uso de la C y la Z, la letra S aparece en conjugaciones de verbos cuya raíz no tiene el infinitivo. Estos casos suelen ser irregulares o seguir patrones específicos de los tiempos verbales, siendo cruciales para la morfología verbal. Tenemos el verbo querer. Sus formas del pretérito perfecto simple son irregulares y llevan S. Por ejemplo, yo quise, tú quisiste y él quiso. Del verbo haber, las formas de la segunda persona del singular del presente has y el pretérito imperfecto de subjuntivo hubiese emplean la S. Verbo ver, la segunda persona del singular del presente indicativo es ves, no confundir con ves terminada en Z. También en el pretérito imperfecto de indicativo es veías o veíamos, o en el pretérito perfecto simple, viste. Además, en el caso de los verbos predominales, la forma del pronombre
enclítico se adhiere al infinitivo. Aplicarse, comerse, mirarse. El uso de la S en esta partícula es constante y nunca se sustituye por se. La terminación se del pretérito imperfecto subjuntivo. Una de las reglas más consistentes y de mayor relevancia en la prosa literaria para el uso de la S en la terminación C para todas las conjugaciones del pretérito imperfecto de subjuntivo, la segunda opción de este tiempo verbal siendo la otra ra. Primera conjugación, ar, del verbo amar, si yo amase, tú amases y ellos amasen. Segunda conjugación, del verbo temer, si yo temiese, tú temieses y ellos temiesen. Tercera conjugación, ir, verbo partir, si yo partiese, tú partieses y ellos partiesen. Importancia literaria, este modo verbal es esencial en la expresión de duda, deseo o situaciones hipotéticas, siendo un elemento clave en el análisis estilístico de textos literarios, como en la narrativa clásica o en el uso de la subordinación adverbial. Tenemos ejemplos de aplicación en contextos de lenguaje. La aplicación práctica de estas reglas se ve reflejada en la precisión de la expresión y en corrección de textos complejos. Tenemos los verbos terminados en sir, que van con C y Z. Frase. El crítico literario condujo el debate sobre el modernismo con gran erudición. El verbo conducir, pretérito perfecto simple usando la C en la raíz. Tenemos los verbos SAR con ámbito CZ. La frase. Si yo analizase el texto poético, encontraría más figuras retóricas. Verbo analizar, subjuntivo y exige el cambio de Z a C antes de E. Verbos irregulares con S. El personaje quiso escapar de su destino trágico, pero no pudo. Verbo querer, pretérito mantiene la S. Tenemos el verbo haber con S. Por ejemplo, ojalá hubiese más obras de teatro clásico accesibles al público. Verbo haber, pretérito imperfecto del subjuntivo con C. Un ejercicio rápido, vamos a distinguir entre S y C. Completen las siguientes oraciones eligiendo la letra correcta, sea S o C, para la conjugación verbal aplicando las reglas estudiadas. Chicos, mediante el chat de Zoom, por favor, me mandan, por ejemplo, pregunta, oración uno, la respuesta, 2 y la respuesta. No tienen que escribir toda la oración por el chat de Zoom, chicos. Tienen 5 minutitos.
Listo, chicos. Vamos a continuar con la clase. Aquí están los resultados, chicos, del ejercicio que debían mandar. Como conclusión, reglas claras, chicos. La ortografía de la S y la C en la conjugación verbal sigue patrones predecibles, especialmente en verbos terminados en sir, ser y zar, así como en las terminaciones del subjuntivo. Dominio morfológico. Dominar estas reglas es fundamental para cualquier estudio serio en literatura, ya que mejora la capacidad de análisis y la producción de textos de alta calidad. Práctica constante. La asimilación de las excepciones y los cambios ortográficos solo se logra a través de la práctica constante y la revisión metódica de los textos escritos. Listo, chicos. ¿Hay alguna pregunta o alguna duda que tengan acerca de este tema? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda para continuar con el siguiente tema? No, Ya, chicos, vamos a continuar. El siguiente tema trata sobre las citas textuales y el parafraseo. ¿Por qué son importantes las citas y el parafraseo? Las citas y el parafraseo permiten respaldar tus interpretaciones con evidencia textual. El lenguaje sirve para conectar tu lectura con el texto de origen, mostrando la base empírica de tus afirmaciones. Credibilidad. Incluir referencias precisas como ejemplo, año, autor y página aumenta la confianza del lector en tu trabajo y demuestra rigor en la investigación y el análisis literario. Tenemos análisis. Las citas permiten centrar el debate en pasajes concretos. Puedes comparar, interpretar y problematizar ideas del texto original desde una postura crítica y argumentada. Evita el plagio. Dar créditos a las fuentes protege tu integridad académica. El parafraseo correcto y las citas textuales evitan la aprobación indebida de ideas ajenas. Tenemos la cita textual corta. Una cita textual corta reproduce exactamente las palabras del autor dentro de tu propio párrafo. El lenguaje se usa para destacar una imagen, una metáfora notable o una definición que resulta imprescindible para el análisis. Formato básico. Se inserta entre comillas dobles y se acompaña de la referencia autor, año y página o número de verso en poesía. Ejemplo de referencia. Tenemos García Lorca, 1936, página 45. Integración en la oración. La cita debe encajar gramaticalmente en tu frase. Si necesitas, adapta mediante corchetes o puntos suspensivos para omitir o aclarar elementos. Ejemplos sencillos de citas cortas. Tenemos Shakespeare, entre comillas, el amor es la fuerza más poderosa del mundo. Shakespeare, 1603, página 25. Lorca, poesía, Verde que te quiero verde, Lorca 1928, volumen 1. Comentario integrado, según Cervantes, el hombre que lee mucho muestra una actitud crítica. Cervantes 1605, página 12. Visual, libro abierto con cita resaltada.
Un libro abierto con una frase destacada entre comillas y la referencia del autor en el pie de la página. Esta interpretación ayuda a pensar cómo colocar visualmente la cita corta en un documento o cómo señalar la fuente sin interrumpir la lectura. Recomendación: utiliza un formato uniforme de referencia, sea APA, MLA o el indicado por tu centro, y aplica comillas solo en citas textuales cortas. Tenemos la cita textual larga. Un estudiante que me ayude leyendo, por favor. Chicos, recuerden sus puntos de participación en clase. ¿Puedo ser yo, Lisa? Buenas tardes. Buenas tardes, Michelle, ayúdame, por favor. Leo el cuadro que dice presentación. Desde las citas largas, todo. Ya. Ya. Cita, cita textual larga. Respete el bloque. Respeta la voz. Las citas largas, según APA, más de 40 palabras, se presentan en bloque aparte, con sangría en todo el párrafo y sin comillas. En literatura se usan para fragmentos narrativos, pasajes descriptivos o diálogos que son clave para el análisis, ¿no?, formal o semántico. Presentación. Se coloca en un párrafo independiente con sangría y tipografía uniforme al respeto del texto, sin comillas. Referencia. Tras el bloque, añade la cita parentética con autor, año y página. Autor, año, página y siglo. Uso crítico. Explica inmediatamente después del bloque por qué ese fragmento es relevante. Aspectos estilísticos, temáticos o históricos que lo hacen indispensable. Ejemplo, cita larga. En un mundo cada vez más tecnológico, la literatura sigue siendo un refugio para el alma humana, un espacio donde la reflexión y la emoción se entrelazan para crear experiencias únicas. Gracias. Márquez, 1981, página 120. Muchísimas gracias, Michelle. Ya, Liz. Vamos a continuar con fragmento de texto con sangría en cita larga. Esta imagen muestra cómo visualizar una cita larga en un trabajo. Bloque separado, márgenes distintos y sin comillas, para enfatizar que se trata de una reproducción extensa del autor, útil para análisis literarios, donde el pasaje entero aporta significado. Tenemos consejo. Al incorporar citas largas en presentaciones o ensayos, resume los rasgos formales, por ejemplo, tono, ritmo, figuras retóricas, y evitar abusar de bloques extensos, usarlos con propósito analítico. Tenemos el parafraseo, expresar con tus propias palabras. El parafraseo reformula las ideas de un autor manteniendo su significado, pero usando su lengua propia. El lenguaje es una herramienta clave para sintetizar argumentos, contextualizar teorías y demostrar comprensión crítica. Tenemos los beneficios: permite condensar información extensa, facilita la integración de fuentes en tu discurso y desarrolla tu propia voz académica. Norma básica: no basta con cambiar unas pocas palabras. El parafraseo debe reconstruir la idea de una sintaxis diferente.
Indica siempre la fuente en este año, en este ejemplo, autor o año. Ejemplo sencillo, texto original. La literatura ofrece una ventana a la condición humana, permitiendo al lector experimentar realidades distintas. Rodríguez 2019. Paráfrasis correcta. Según Rodríguez 2019, la literatura permite al lector explorar experiencias humanas diversas, actuando como un medio para comprender otras vidas y contextos. Visual, escribir en un cuaderno en mis propias palabras. La imagen subraya el proceso cognitivo del parafraseo, leer, comprender, sintetizar y reformular. Este proceso es especialmente valioso en el aula para desarrollar pensamiento crítico y habilidades de escritura literaria. Tenemos consejos prácticos, citas y parafraseo en acción. Lee y comprende. Antes de citar o parafrasear, asegúrate de entender el contexto, la intención y el tono del autor. Una mala comprensión conduce a interpretaciones erróneas. Cita siempre. Indica autor y año y página si procede. Incluso cuando parafraseas, la fuente debe aparecer para resaltar la autoría. Varía las formas. Combina citas cortas, citas largas y parafraseo para mantener el ritmo y profundidad en tu texto. Analiza, no solo reproduzcas, acompaña cada cita o paráfrasis con un comentario crítico que explique su relevancia en tu argumento literario. Evita el plagio. Usa comillas en citas textuales, parafrasea genuinamente y cita siempre la fuente. Consulta las normas APAS o las exigidas en tu institución o centro educativo. Chicos, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta o alguna duda que tengan? Ya, chicos, en este momento les voy a compartir un video en Word. Un segundito, chicos. Gestionar tus clientes y tus ventas es o insertar una cita textual en nuestra redacción. Listo, chicos, ya les comparto la pantalla. ¿Cómo insertar una cita textual en nuestra redacción? Cuando queremos insertar una cita textual en una redacción, ya sea un ensayo o un artículo, básicamente reconocemos tres tipos de citado textual: el literal, corto y largo, la paráfrasis y la datación. Veamos cada uno de ellos. Citado literal. Consiste en incorporar la información tal como se encuentra y en su versión original. Dentro del citado literal tenemos dos tipos, el corto y el largo. Citado literal corto. Este tipo de cita textual se usa cuando dicha cita contiene 39 palabras o menos. Además, la cita va entre comillas. Leamos un ejemplo. El pensamiento crítico es una habilidad esencial para el aprendizaje y el desarrollo personal en la vida. Según Martínez 2018-21,
El pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de habilidades de pensamiento más complejas y para la toma de decisiones informadas. En ese sentido, el pensamiento crítico puede ayudar a los niños a comprender y evaluar de manera más profunda la información que reciben, lo que puede mejorar su rendimiento académico y su capacidad para tomar decisiones informadas. Citado literal largo. Este tipo de cita se usa cuando contiene 40 palabras o más. Se aparta la cita del cuerpo del texto con un margen izquierdo de 1,25 centímetros y sin comillas. Leamos un ejemplo. Los videojuegos ya no son solo un medio de entretenimiento y ocio, sino que se han convertido en un gran recurso para el aprendizaje. No obstante, es interesante lo que plantea al respecto Gross 2014-122 con respecto a la experiencia de los videojuegos en el aula. Un aspecto importante en el momento de introducir los videojuegos en el aula es poder conectar la experiencia del alumno como jugador desde el punto de vista del aprendizaje. En este sentido, nuestra cultura establece una diferenciación muy grande entre lo lúdico y el aprendizaje como algo serio y formal. A veces cuesta que los profesores puedan considerar los videojuegos como herramientas para el aprendizaje, por considerarlos una parte de la actividad lúdica. Pero también nos encontramos con esta percepción entre los alumnos, ya que muchas veces tienen problemas para establecer la conexión entre el juego y el aprendizaje. En este sentido, es especialmente relevante la figura del profesorado como experto en la determinación de los aprendizajes del juego. Citado de paráfrasis. Este tipo de cita consiste en partir de las ideas originales del texto, pero expresarlas con nuestras propias palabras. Leamos un ejemplo. Todos entendemos que la lectura es fundamental en el aprendizaje. Según López y Álvarez, 2020, la lectura es una actividad importante que puede tener un impacto positivo en el aprendizaje y el desarrollo personal. Al leer, las personas pueden adquirir nuevos conocimientos, entender mejor el mundo y mejorar su capacidad para pensar y analizar. También puede mejorar la atención y la memoria y puede afectar positivamente el rendimiento académico y el bienestar mental. Además, la lectura puede ser una manera de distraerse y divertirse y puede fomentar la empatía y la comprensión hacia los demás. Citado de datación. Este tipo de cita consiste en datar investigaciones completas y no específicamente una parte del texto. Leamos un ejemplo. Los estudios sobre el racismo en el Perú han señalado que ya no se reduce a la jerarquización de grupos sociales sobre la base del color de la piel, sino que han ido incorporando otras variables que sirven para naturalizar la desigualdad y la jerarquización social. Manrique, 1999, Portocarrero, 1992, de la cadena 2004. Diversos investigadores han dado cuenta de cómo se racializa la geografía. Orlov, 1993, la cultura de la cadena 2004, Zavala y Sarikei, 2007, lo educativo de la cadena 2004 y hasta el propio uso lingüístico, Zavala y Córdoba, 2010. Como hemos visto en este breve video, hemos aprendido a realizar citas textuales de manera correcta dentro de la redacción de un texto. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya... Listo, chicos. Vamos a terminar ya la clase. Entonces, chicos, tenemos, chicos, domina las citas y el parafraseo. Conclusión y pasos prácticos para aplicar hoy en lenguaje. Practica con fragmentos de distintos géneros, ya sea poesía, narrativa, ensayo.
Alterna citas y parafraseos según el objetivo analítico y elabora pequeñas fichas bibliográficas para cada fuente que uses. La maestría en estas técnicas mejora tanto la calidad argumentativa como la originalidad de tus trabajos. Primer punto. Practica, realiza ejercicios semanales, una cita corta, una larga o tres paráfrasis. Revisa y corrige estilo de referencia con las normas académicas, ya sea en este caso usamos las normas APA. Y refina, integra comentarios críticos que conecten la cita con tu tesis o análisis crítico. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta, alguna duda que tengan? No, Lice, ningún. Sí, está todo claro. Muchísimas gracias, chicos. Entonces, esa fue la clase del día de hoy. Que tengan una